Saludos y sean bienvenidos una vez más aquí a los relatos nocturnos que tenemos de biografía del misterio. Y como saben, pues en las noches ya no la pasamos más tranquila. Entonces, esto quiere decir que vamos a platicar algunos temas, vamos a comentar algunas cosas. Si alguien más quiere comentar algo relacionado con lo que estamos tocando. Hoy en día, o más que nada hace rato, una seguidora o hay una seguidora que está por acá, que nos acompaña. Saludos para el buen Celta, para Luca y también para nuestra moderadora Adri, que ya vi que se encuentran por acá. Fíjense que esta seguidora me mandó un video muy interesante hace unas pocas horas. Me manda el video y me comenta lo siguiente, me dice, oye, ¿has escuchado sobre esto? Hay una regla que hace mucho tiempo uno de los pues científicos más conocidos, yo creo que a nivel mundial, y esto es el Capo Pérez. Saludos para mi capo. Yo veo por aquí que el Capo Pérez tiene una fotografía de ciclismo. Yo también amo el ciclismo. De vez en cuando también salgo a la bici. Antes entrenaba diario. Ahorita, por situaciones pues personales ya no se puede. También saludos para Abby. Un abrazote para todos los que nos están acompañando. Pero sí, a mí me encanta mucho la bici. Es mi fascinación. La bici y correr. Vaya, son situaciones. De hecho, yo les he compartido aquí historias de cuando salimos y todo, cuando salgo y temas como esos. A mí me gusta mucho salir en la bicicleta, salir a correr, temas como esos. Siempre he tratado de fomentar esas situaciones. Ya vi por aquí, gracias Adri, ya vi por aquí que los nuevos stickers se ven muy pequeños, las letras. Entonces solo hay que modificarlos. Por favor, puedes poner algún otro más de los nuevos para que veamos cómo se alcanzan a mirar aquí en los comentarios. Entonces, saludos y qué milagro dice por aquí Sandra. Sí, en efecto, qué milagro Sandra que llegaste aquí y que no estás de chapulín por otros lados con otros en vivos. No, no es cierto. Muchas gracias, sí. Estoy viendo justamente que los nuevos stickers se ven bastante pequeñas las letras. Entonces, habría que hacer alguna situación diferente con estos stickers. Bueno, retomando un poco la plática, muchas gracias Yoya por los regalos. Ya acaba de llegar ese usuario que me hizo comentarios sobre este tema. Muy buenas noches, Pau, que tengas una excelente noche, al igual que a todos los que nos acompañan. ¿Alguna vez han escuchado sobre el tema de manifestaciones? Manifestación y temas como esos. Bueno, me mandó un video muy interesante que habla sobre tres números que son conocidos a nivel, pues, yo creo que mundial por este científico que es conocido como Nikola Tesla. Bueno. Se habla que si el ser humano pudiera entender la magnificencia o la composición de estos tres números, que serían el 3, 6 y el 9, podría entender muchas de las cosas a nivel energético o espiritual. Yo ya había escuchado un poco de este tema, ya había platicado con algunas personas relacionadas a este tema, y la verdad es que se me hace muy interesante. Por eso es que lo traigo a colación. Y pues ya saben que en las noches lo que hacemos es platicar muchos temas relacionados con el misterio, también temas relacionados con situaciones así, ¿no? Saludos para Les, que también nos envía sus regalos. Dice por aquí Ofelia. Hola a todos, buenas noches, bendiciones. Igualmente para ti, Ofelia. Dice por aquí Romerito. Padre Santo, yo lo escuché solo una vez y quedé traumada. ¿Pero de qué? A ver, ya de veras vi por ahí un comentario de La Llorona. Dice por aquí, Rocha Sauso. Yo tengo una historia. Escuché a La Llorona varias veces durante mucho tiempo cuando era pequeño. Rocha, si tú gustas, aquí les damos, desgraciadamente es eso, pero les damos un tiempo determinado de 18 minutos para que puedan subir a contarnos sus experiencias. Entonces, de esta forma, tú si quieres puedes enviarnos una solicitud en la parte de aquí abajo para que puedas contar tus historias. Si es que quieren, vaya. Si no, no hay ningún tema. En lo que seguimos platicando de estos temas y situaciones así, ¿no? ¿Qué otra cosa? Muchas gracias a Romerito por los regalos, también Ales, a Pau, a Adriana que nos está acompañando también, Adriana Olbre. Saludos y gracias a todos por estar el día de hoy aquí con Biografía del Misterio. Hace mucho frío, chicos. El día de hoy se hace mucho frío. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con este tipo de temas? Ya que nuestra seguidora nos hizo favor de enviarnos este video y aparte de eso nos hizo el favor de recordar muchos temas que tienen que ver con la energía. Bueno, resulta ser que la manifestación es un tema que se puso de moda aproximadamente como hace unos 6 7 años.
Las primeras cosas que se hablaban sobre manifestación eran situaciones de amor, situaciones de dinero, situaciones de trabajo y cosas como esas. Y se me hacía sumamente interesante cómo es que las personas ponían su fe o sus creencias, o más que nada le imponían mm, una situación de credulidad a alguna imaginación. Y por ahí yo, como les digo, yo no soy un conocedor al 100% de este tema. Sí conozco algunas cosas, pero la verdad es que no conozco mucho sobre este tema. La primera ocasión que yo llegué a escuchar de este tema de la manifestación fue en un libro de afirmaciones, un libro de afirmaciones como tal, que se conoce desde hace ya muchos años también, y es sobre uno de los maestros que se habla o que se dice como el rayo morado. El rayo morado para todos es el maestro Saint Germain. Y él hablaba de temas muy interesantes como el yo soy, ¿no? Yo soy tal cosa en acción, yo soy esto en acción y temas como esos. Y la verdad es que ahí fue la primera ocasión que yo pude escuchar sobre este tema. Pero como les digo, dependiendo de, ahora sí que de la participación de las personas, podemos ir retomando estos temas. Podemos ir también platicándolos. Como saben, pues en las noches se trata de eso. Más que nada se trata de eso. Podemos comentar alguna que otra situación, alguno que otro tema en específico, e irlos tratando mientras yo voy desahogando también las historias, las leyendas y temas como estos que nos encantan tanto, que son situaciones paranormales. Bueno, muchachones, ¿qué les vamos a contar el día de hoy? Pues les vamos a contar un relato también, como en su mayoría todos nos metemos en lo que sería el papel. Recuérdenlo, no todos los relatos por lo regular siempre son, pues al final de cuentas, muy asustadores o bastante turbios. Hay relatos que, pues, no son tan turbios. Y el día de hoy, aparte del relato que contamos en la tarde o en la mañana, vamos a poder platicar de otra situación. Recordarle a todos, muchas gracias por los regalos. No se olviden de seguirme en todas las redes sociales. Si ven videos nuevos, que pues obviamente comparto. De hecho, hay no sé cómo es un grupo que se hace o que te hace la plataforma aquí en TikTok. Entonces se llama De Todo Paranormal. Si ven esos videos ahí en De Todo Paranormal, favor de compartirlos. Compártanlos en su feed nada más. Así de esa forma me apoyarían bastante para que esos videos pues lleguen a muchas personas, ¿no? Y que muchas personas los puedan observar. Videos que hacemos, videos cortos, videos de fantasmas. Nosotros les estamos poniendo como top fantasmas. Y de esa forma es que los vamos compartiendo. Saludos para Makiri Impante que dice buenas noches, bendiciones. Saludos también Makiri, un abrazote. Gracias por acompañarnos. Bueno, retomando esta situación, les voy a comentar lo que sería la compra de una casa. O como tal, la persona que relata esta historia dice que así empieza su, su calvario. Él es un hombre, y creo que ya se nos trabó la cámara por aquí, permítanme un segundo, ya. Dice que él es un hombre como tal que ha ahorrado bastante tiempo para poder comprar una casa. Hace mucho tiempo, su bisabuela vivía en una comunidad. Él nos relataba que en esta comunidad pues ya llevaba bastantes años. Era un lugar de estos antiguos, como una colonia, como un lugar que pues al final de cuentas es de hace muchos años. Dice que personalmente había ido a visitar muchas veces este lugar. ¿Por qué? Porque cada que se hacían pues juntadas familiares, temas como esos, él acudía a este tipo de situaciones. Nos relata que llegó el momento en el que su abuela estaba enterada de que él buscaba una casa. Ya llevaba años ahorrando una situación de miles de pesos para poder comprar un domicilio como tal. Y lo que él quería era comprar una casa y si le sobraba, pues aparte de eso, o remodelarla o en su caso, pues adecuarla lo mejor que pudiera. Él nos dice que su abuela se entera por ahí que una de las personas ya antañas de este lugar, pues perece. Con esta situación de que perece, los hijos de esta señora empiezan a vender sus propiedades. Dentro de todas esas propiedades, el muchacho nos relata que había una casa que de frente tenía 8 metros y de fondo tenía 20. Entonces, que en esta propiedad lo que había era nada más una casa, pero esta casa casi que estaba abandonada del todo.
y con eso se refiere a que la casa ya llevaba sin uso bastantes años. Sus hijos, que eran las personas encargadas como tal de las propiedades de la señora que pues había trascendido, mencionan que estaban en búsqueda de pues vender o acomodar estos bienes materiales para que de esa forma se pudieran hacer de una situación económica un poco mejor. Con esta situación que nos platica este muchacho, llegó el instante en el que su abuela le comenta, ¿sabes qué? Hay una casa de esta forma, así y así, ¿no te gustaría ir a visitarla? Y el chico nos relata que sí, que así lo hizo. Entonces llega el momento en el que acude a esta casa. Cuando ingresa a la casa por parte de los hijos que se encontraban ahí, nos relata lo siguiente. Dice, esta casa tenía un garage, era un zaguán de metal, pero el zaguán ya estaba adecuado. ¿Por qué? Porque el zaguán era eléctrico, funcionaba con un control, se podría abrir normalmente de esa forma. Así como entrabas, en la parte de atrás se encontraba un jardín bastante amplio. La casa no era muy grande, pero era desde lo que sería la puerta calle hasta esta zona. Eran aproximadamente como unos 10 o 11 metros. Después de eso quedaban los otros 8 o 9 metros de fondo en donde tenía bastante espacio para que se pudiera hacer algún tipo de jardín o temas como esos. Él nos relata que esta casa pues ya estaba en desuso desde hace bastante tiempo. Lo curioso de esta historia, como él nos menciona, es que se empezó a dar cuenta que a los hijos se les apresuraba el momento por vender esta propiedad. Y entonces nos dice que al principio ellos estaban pidiendo aproximadamente 600,000 pesos por la propiedad con todo y construcción. Y esto porque al final también era una casa que se encontraba en una comunidad. Entonces, en ese sentido, el muchacho nos dice que él empezó con esta situación de empezar a regatear un poco el precio de este domicilio, para lo cual se pudieron bajar hasta un tanto más. Nos dice que la casa la consiguió en un muy buen precio. Al final de cuentas necesitaba algunas adecuaciones. Y temas más, temas menos, son los que cuenta este chico sobre la casa. Lo que nunca se esperó es que dentro de esta casa se encontraran las manifestaciones paranormales que él pudo vivir en su momento mientras estaba pues en esta etapa transitoria de vivir por ahí. Relata que lo primero que hizo fue empezar a imaginar cómo es que quería que quedara la casa. Dice que la parte de atrás, como en ese tiempo estaban de moda mucho hacer muebles con lo que se llama tarimas aquí en México, que son los palets o palets, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, que estaba muy de moda hacer ese tipo de muebles. Relata que él compró bastantes muebles e hizo como si fuera un pequeño loft o algo así en la parte de atrás de su jardín, lo que generó que pues obviamente se viera bien. Con las mismas tarimas hizo parte de un piso, unos escalones y unos sillones con tarimas y posteriormente compró lo que son este tipo de esponjas forradas para que hicieran de almohadas y de asientos en este lugar. Relata que esa fue la primera adecuación. Poco a poco se empezó a dar cuenta que la casa como tal o la construcción sí era antaña, pero que no tenía algún tipo de situaciones extrañas. Pero aquí viene algo curioso. El chico relata que como todavía no llegaba a vivir ahí en concreto, dice lo siguiente. Dice que él tiene un vecino. Entonces, que se hizo conocido de este vecino. Y un día le marcan en la mañana y le comentan lo siguiente. ¿Sabes qué? Se acaban de meter a tu casa a robar. Entonces, por ende, el muchacho se queda completamente, pues, estupefacto ante la situación, con una situación de shock, con una situación de incredulidad, porque al final de cuentas la casa, pues, ya se sabía que estaba abandonada desde hace mucho tiempo. El chico llega a la casa y entonces, a la hora de llegar a este lugar, se da cuenta que por el baño, porque si no lo menciona, el baño daba parte del garage y era una puertita, tenía una ventanita, perdón, delgada. Entonces, la puerta de este lugar se encontraba quitada. Aquellas personas, como se dieron cuenta que la casa ya era antigua, la bisagra de esta ventana se encontraba bastante oxidada, la quitan y por ahí es en donde ingresan al domicilio. Cuando ingresa esta persona a su domicilio se da cuenta que no hace falta nada.
Todo estaba completamente intacto. Una situación sumamente extraña, nos dice. Así como iba llegando, abrí la puerta, me empecé a percatar que no había nada fuera de lugar, lo único que tenía por ahí eran unas sillas, una mesa rústica de madera, una cama matrimonial, un colchón y alguna que otra prenda de ropa y mis cobijas. Tenía yo también un tanque de gas, dice el muchacho, fíjense, tenía un tanque de gas, un pequeño microondas, tenía una pequeña estufa como parrilla y tenía una cafetera. Esas eran las únicas cosas que este muchacho tenía en esa casa. Cuando llega y se da cuenta que no faltaba nada, se le hizo completamente extraño. ¿Pero qué está sucediendo, no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estos rateros? ¿Por qué estos ladrones? ¿Por qué esta gente que le gusta lo ajeno? Uñas, como tal, pues no se llevaron lo de valor, ¿no? El chico relata que por esta zona donde habían ingresado, que sería parte del baño, por ahí cabía perfectamente lo que sería el tanque de gas y aquellas cosas que pues él tenía. Se le hizo muy extraño, pero lo curioso de todo esto es que relata el chico que la casa estaba llena completamente de un polvo, un polvillo. El polvillo estaba por todo el piso de la casa y ahí se denotaban lo que serían las huellas de una bota de calzado grande que había estado caminando por toda la casa. Posteriormente a esta situación, el muchacho se da cuenta que en donde se encuentra el baño hay gotas de líquido hemático. Estas gotas de líquido hemático posiblemente habían sido resultado de que los chicos que quitaron o estos ladrones que quitaron lo que es la ventana a la hora de ingresar, pues se lastimaron. Estas gotas de líquido hemático se encontraban ahí. El chico no relata más allá de toda esta situación, pero dice que fue una situación muy incómoda. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que no sabe si este tipo de temas era así como que algo extraño, ¿no? Como si el hecho de que fueran a la casa para revisar que estaba mal puesto, o que era lo que hacía falta para poder llevarse todo, y temas como esos. El muchacho nos dice que pues después de ese tiempo ya no sabía si ingresar a la casa, quedarse ahí, vivir o estar ahí pues tranquilo, ¿no? Porque al final de cuentas la tranquilidad y paz pues había sido robada desde el momento en el que esta persona se dio cuenta que habían entrado a su casa. Posteriormente a esta situación, el muchacho, permítame un segundo, estoy viendo por aquí un comentario que nos dice Ronald. Yo tengo un relato del condenado. Chicos, para todos aquellos que quieran ingresar a los paneles de biografía del misterio, lo único que les pido es que manden la solicitud y tienen un término de 18 minutos. Eso sí se los digo de una vez. Solo es un término de 18 minutos. Es un buen tiempo, hablando, puramente hablando. Entonces, en ese sentido, pues para todos aquellos que quieran ingresar, lo pueden hacer mediante los las solicitudes que tenemos aquí abajo. Nosotros le ponemos el crono para que puedan ingresar y ya posteriormente a eso pueden subir para contarnos sus historias. Por ende, pues de esta forma cualquier persona que guste ahorita en este momento lo puede hacer. Bueno, sigamos con el relato. Saludos para Gómez, saludos para Jay también, saludos para quien más, para Frutita que ya llegó, también para este usuario es Ana Sofía, muchas gracias. Para SR también y para Les y para Romerito que nos envían sus regalos. Muchas gracias a todos, sean bienvenidos. Vamos a escuchar y darle pauta a esta persona que nos acaba de mandar una solicitud. Saludos Gómez. Ah, no, fíjense. Ah, sí, Ronald. Barrera, perdón. Uaman. Uaman. Ese apellido jamás lo había escuchado. Bueno, Ronald, ya nada más te pido que sean lo único que cuando subas situaciones, pues, paranormales, como nos comentas, y te ponemos lo que es el temporizador después de que empieces con tu relato, mi buen Ronald. Acabo de aceptar la solicitud, ya nada estoy esperando a que se conecte con todos nosotros. Le damos la bienvenida y posteriormente lo escuchamos. ¿Qué tal, Ronald? Muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas noches. Soy de Perú, de la región de Junín del centro del país. Perfecto, mi buen Ronald. Pues es un placer y es un gusto conocer gente de todos lados y déjame decirte que si eres nuevo aquí en Biografía del Misterio, bienvenido, te recibimos de la mejor forma. Aquí pues
Es tu casa para los paneles y contar tus historias. La dinámica pues es tú, yo te voy a dejar ahora sí que en el panel, tú nos platicas durante estos 18 minutotes lo que serían tus experiencias y entonces ya después de eso pues platicamos alguna que otra cosita más. ¿Te parece bien? Normal, tengo dos historias, dos que yo viví claramente. Échale mi Ronald. Ya, la primera sería hace 5 años. 5 años, en ese tiempo yo tenía 21 años. Mi familia en ese tiempo se dedicaba a la venta de pollos. En mi casa teníamos un camal aproximadamente. Justo, yo me acuerdo, era una fecha y era antes de mi cumpleaños, 7 días antes del 21 de septiembre. Y me acuerdo perfectamente que toda esa noche, acá en el centro del Perú, ahí había una historia del condenado. Es como si es personas que andaban porque tuvieron mala muerte. Es una historia bien conocida acá en el centro del Perú. Y eso siempre ocurre en pueblos o ciudades ¿cómo decir? De la zona andina. Este ser, como dice, anda por las noches arrastrando cadenas, lamentándose de cómo fue castigado, embrujado. Esas son las historias que dan los abuelos. Yo no creía mucho, la verdad. Una fecha, y me acuerdo como te digo, fue hace 7 días antes de mi cumpleaños. La semana fue rara. Fue una semana rara para mí y para mi familia. Ocurrían cosas, mis animales en ese tiempo, como 5 o 6 animales fallecieron de la nada. No sabíamos qué había pasado, decíamos era muerto por enfermedad o algo así. Una vez, mi mamá me dijo en la noche, cuando estaba cocinando, y mi hermano habíamos salido un rato a caminar, y ella dice estaba sola, y de la nada escuchó que 3 platos se habían roto en la sala. Cuando abrí, mi mamá me dijo, alguien botó los platos, me dijo. No sé, es raro, le dijo, ¿más botado, has dejado ahí? No, me dijo. Y así como te digo, empezó justo ese día, cuando yo vi con mi hermano prácticamente, empezó una lluvia fuerte, algo de las 8 de la noche. 8 de la noche, yo estaba con mi hermano en el camal, conversando ahí, riendo, música, y yo te digo, claramente escuché, y lo escuché. Era aproximadamente ya la medianoche. Yo y mi hermano conversando, de la nada, todos los perros de mi vecindario empezaron a ladrar fuerte. ¿Quién estará andando? Decimos yo y mi hermano. ¿Qué está pasando? Decimos. Y de la nada, como estábamos adentro, no salíamos de la calle, escuchamos pasos. Decimos, alguien está andando, le digo a mi hermano. Y en ese tiempo, como te digo, no tenía mucha creencia. Y pues, yo y mi hermano salimos a ver por qué los perros estaban ladrando. Y en la calle, y hasta ahora me acuerdo prácticamente, en la calle vi a un ser con una gabardina negra, todo tapado, caminando. Vi, como te digo, los perros como se alejaban, como si tuvieran miedo. Cuando lo vi, y yo lo vi, tenía cadenas arrastrando sus pies. Cadenas arrastrando sus pies, estaba casi como a media cuadra de mi casa, pero yo y mi hermano lo vimos claramente. Los perros seguían ladrando fuerte, fuerte, y la lluvia empezaba a caer. Y yo te digo, yo vi claramente sus pies, no tenían pies normales, estarían volteados, como si estuviera arrastrando. En ese tiempo, yo te digo, me quedé paralizado y mi hermano me jaló para adentro, dice, entra, no vieras eso, me dijo. Dije, mi hermano, ¿qué es eso? Es el condenado, me dice, déjalo que pase, no lo molestes, me dijo nomás. Como te digo, cuando lo vi, sentí que mi piel sudaba, los vellos de mi cuerpo se alzaron. Y justo mi mamá, cuando llegué, le contamos, me dijo, sí. Y ¿sabes cuál es lo gracioso? Que a los 2 días fue mi vecina, por donde había pasado ese ser. Y mi vecina dice, solo murió de la nada, durmiendo, murió. No tenía una enfermedad, nada, solo falleció en su cama. Un tío de ese día empecé a creer en las cosas, esas cosas que existían, porque no era muy escéptico.
Esa es mi primera historia del condenado, pero como te digo, hasta ahora me acuerdo muy bien ese ser negro, arrastrando cadenas, sus pies volteados. Es algo que nunca me creí ver. Fíjate que eres la primera persona, Ronald, que nos está platicando sobre este tipo de temas de los condenados. Nunca habíamos escuchado un relato como el tuyo, por lo menos aquí en Biografía del Misterio. Te agradezco mucho y pues ahora sí que te escuchamos en el segundo, ¿eh? El segundo justo me pasó cuando ingresé a la nueva empresa donde estoy trabajando en un ferrocarril. Fue el año 2024 y me acuerdo fue un 24 de octubre. Yo tenía que hacer el reconocimiento de ruta. En el Perú hay un ferrocarril, no sé si es conocido a nivel mundial, el ferrocarril central andino, el más alto de Sudamérica, y ingresé a entrar ahí. Y una fecha me mandaron a recorrer, ¿no? Las vías, ¿no? Como dicen, como parte de mi entrenamiento. Y me acuerdo claramente, eran las 3 de la tarde cuando llegué a un sitio llamado Galera, que también está acá en el centro del Perú. Es un sitio casi 5.000 metros a nivel del mar. Y todos mis compañeros me dijeron, cuando tú cruzas, hay un túnel de aproximadamente 2 kilómetros de largo que pasa dos montañas, que la única forma de pasar es caminando o con la locomotora. Yo, como te digo, cuando viví esa de la época dije, ¿por qué tengo que tener cuidado? Porque me dijeron, en ese túnel han muerto muchas personas. No solo porque han sido atropelladas, nada, sino porque al construirse ese túnel murieron muchas personas. Otros, otros, según lo que mi madre me dijo, ese túnel fue construido con personas vivas. En ese tiempo, cuando fue construido ese túnel, fue más de 70 años. Y yo, bueno, dije, ya voy a tener cuidado, le dije a mis compañeros. Y ese justo con una locomotora yo pasé al punto de Galera, a la estación, que era muy alto. Es parecido a una zona donde solo llegan locomotoras o cargas, o animales que viven ahí. Pero yo tenía que volver para la oficina. Pero parece yo tenía que pasar el túnel para agarrar un carro para volver a la ciudad. Y no sé, ese día eran las 3 de la tarde. Le dije al vigilante, voy a pasar el túnel, le dije. Tengo que volver a Lima, le digo. Ya me dijo, puedes pasar. Pero yo me había olvidado de la advertencia de mis compañeros. Y crucé. Me empecé a cruzar. Agarré, me puse mi mascarilla, todo mi linterna, empecé a caminar por el túnel. Es un tramo contigo de 2 kilómetros. Cuando fui, caminé. Al principio no pasó nada. Caminé por las vías. Se sentía el frío del túnel, pero yo te digo, pasó como 10, 15 minutos que caminé. Y de la nada, escuché que alguien caminaba en atrás. Y dije, oye, pero si él entró solo, ¿quién va a estar caminando atrás? Dije, no tuve el valor de voltear, pero sí escuchaba el balastro que estaba en mi pie, que alguien caminaba en atrás. Y te digo, no tuve el valor de voltear, seguí caminando. Entra más y más, me entraba al túnel. Ya lo sentía más cerca mientras como si estuviera caminando a mi costado. Y casi llegar prácticamente a la mitad del túnel, sentí que alguien respiraba en mi cuello. Lo sentía claramente que alguien respiraba en mi cuello. Mi cuerpo empezó a sudar, mi piel de gallina tenía. Tenía miedo, pero no volteaba. Caminaba, seguí caminando, dije, no voy a voltear. Caminé. Así pasó, era como terminé a salir de ese túnel. Así después seguí, pero los pasos no se detenían. Después pasó como 30 minutos, llegué al final, pero ese tiempo no volteaba. Y al final del túnel vi un perrito que me miraba. Yo llegué al final del túnel, guardé mis cosas y parece todavía que no volteaba. No sé, ¿qué me agarró? Que di la vuelta. Miré el túnel. Y cuando miré el túnel, vi a una mujer. A una mujer vestida de negro, pelo largo, una señora de edad. Estaba entre medio de la oscuridad y la luz. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer, ni mirar, nada.
en ese el perrito me lambió. Yo sí, sentí que el perro me lambió. Un ratito nomás me distraje, volví a voltear y ya no estaba la mujer ya. Cuando llegué a la otra estación del vigilante le dije, oye, vi esto, le digo. Y el vigilante me molestó, me dijo, ¿por qué has cruzado solo? ¿No te avistieron? ¿Por qué? Le digo, ese es peligroso, te puedes haber muerto, me dice. Ahí hay cosas que uno no puede cruzar solo, me dice. Y menos si no conoces, me dice. Y hijos de esa fecha, yo cuando llegué a Lima, mi compañero me dice, oye, ¿por qué estás temblando? Digo, estás todo pálido, me dice. Le conté. Me dijo, oye, ¿no te hemos advertido que no cruces eso? Me dijo. Y mis compañeros ya me dijeron todos, en ese donde vive la llamada gringa. Es una mujer que vive hace muchos años ahí. Y que no era yo el primero que lo he visto, sino mis compañeros también lo vieron. Nos molesta a los maquinistas, a los jefes de tren, a las personas que pasan por ahí. Bueno, esas son las historias que he vivido, probablemente que son las más que me impactaron hasta el momento que vivió. Bueno, primero que nada, agradecerte por contarnos estas experiencias, mi buen Ronald. Y otra de las cosas que me gustaría preguntarte es, ¿tú crees que este perrito en algún momento determinado te pudo proteger o algo así, te pudo dar un aviso? La verdad te digo, no sé, porque te digo, yo cuando pasé el túnel, yo lo vi, me miraba, pero o sea, como te digo, no volteaba. Hasta ese momento yo no volteaba a ver quién estaba en el túnel, porque yo ya sentí que alguien estaba caminando. Como te digo, Claro. yo llegué al final del túnel, guardé mis cosas, pero volteé y la vi claramente. Yo la vi su aspecto de esa mujer, lo vi claramente. Me quedé contigo paralizado. Él, como te digo, me murió para que, como dije, para que reaccione, ¿no? Pero cuando volví a mirar ya no estaba ya. Como te digo, y que mis otros compañeros me dijeron que también la vieron y que no era yo la primera persona que la ha visto. Y hoy en día sigue, no solo yo, mis compañeros nuevos también la han visto. Andando por la riel, a veces está por la caseta de vigilancia. Es algo normal ya, me dice, porque ese túnel, como me contó mi mamá, los ancianos que construyeron ese túnel, enterraron personas vivas para que no se derrumbe ese túnel. Era un pago a la tierra, como se creía antiguamente. Esa es una leyenda de las más antiguas, yo creo que de Hispanoamérica, y la verdad es que yo creo que sí hubieron muchos temas como esos, ¿no? Desvivir personas para que se puedan quedar esas construcciones. Oye, Ronald, pues muchas gracias por contarnos estas experiencias. Si en algún momento determinado tú gustas volver a subir con nosotros para platicar algo más relacionado a este tipo de temas, porque las vías ferroviarias, perdón, son una situación en donde ocurren también muchas cosas o se cuentan también muchas historias y leyendas. Entonces, te agradecemos, bienvenido si eres nuevo, un abrazote, gracias por pertenecer aquí a esta pequeña familia. No sé si quieras agregar algo más para finalizar con tu participación. Bueno, tengo la historia de un amigo, no sé si lo puedo contar porque sí, cuando me contó me dio miedo. Claro que sí. Sí, de hecho todavía tienes aproximadamente 5 minutos. A ver, lo voy a contar rápido. Esta historia me lo contó mi compañero, se llama Fernando. Me cuenta que una vez también justo del ferrocarril fue, en un zigzag. Me dijo que una vez estaban llegando algo de las 2 de la mañana a ese punto, con la locomotora. Dice mi compañero, cuando salió del tren para hacer el cambio, vio en el cerro una persona que los miraba desde arriba. Mi compañero dice, no, no le tuvieron, como si no, lo ignoraron, dice esa persona. Hicieron su trabajo, pero cuando ellos volvieron a la locomotora para retroceder, para hacer el zigzag, esa persona, criatura, empezó a correr detrás de la locomotora, pero no como una persona normal, sino como un animal en cuatro patas. Dice, siguió a la velocidad de la locomotora, que apenas 60, 70 kilómetros, esa cosa, lo que habían visto, lo seguía. Y como te digo, mis compañeros dicen, llegaron al otro cambio y ese ser se detuvo frente a ellos, a unos 700 metros de la locomotora. Mi amigo Fernando tuvo que ir a hacer el cambio para que la locomotora vuelva a salir. Pero dice, y eso me dijo el señor Fernando.
Me dijo que cuando fue a hacer el cambio, vio a esa criatura y corrió hacia él. Dice, él se quedó paralizado cuando vio que se acercaba a una velocidad alta. Y en eso, lo último dice que él se acuerda es que vio dos ojos rojos. Y de ahí no se recordó nada. Lo que me dice su compañero, el que estaba en ese momento, dice, lo buscaron. Y no lo encontraban. Y cuando lo buscaron, lo encontraron encima de uno de los vagones, botando espuma. Llamaron de emergencia porque pensaban que le había pasado algo. Y me dicen, desde esa fecha, y según lo que dicen, en ese pueblo por donde pasa la locomotora, hay un misterio, dice, de un animal, que animales, personas, de las cuales dice, pues, solo pocos lo han visto. Esa fue la historia de mis compañeros, que esto era Melo, ¿verdad? Cuando me contó. Es que es lo que te digo. Yo, que he escuchado algún tipo de historias de estas del ferrocarril, siempre son como que de este tipo de temas, ¿no? Situaciones de espíritus, situaciones de seres que no son conocidos y que trascienden mucho a las comunidades aledañas de estos lugares. Y si no, pues también se habla de muchos temas complicados en ese tipo de lugares. Pues primero que nada, otra vez agradecerte, mi buen Ronald, y reiterarlo, el día que tú gustes volver a contarnos alguna experiencia, tal vez no propia, sino de alguien más, con todo el gusto aquí te esperamos para que nos platiques esos relatos. Claro, sería mucho gusto, siempre voy a estar atento. Claro que sí. Pues que tengas una excelente noche y nos estamos viendo en la siguiente, ¿vale? Ah, más bien, gracias por la invitación. Voy a estar acá escuchando historias de los demás. Claro que sí. Claro que sí, aquí te vemos entonces. Nos vemos. Bye. Listo, gracias, gracias. Siempre este tipo de historias llaman mucho la atención. De hecho, hay personas que se dedican, por lo menos aquí en México, a ir a explorar pura y netamente estos lugares, que serían las vías férreas. Gracias, Frutita, por el término, que serían las vías férreas. ¿Por qué? Porque se conoce que este tipo de lugares mueven muchas energías y atraen muchos seres o entes, tal vez como en el caso de los compañeros de Ronald o de sus amigos, ¿no? Una situación que pues hizo que se acercara algo más por ahí. Entonces, de esta forma, vamos en orden, ahora sí que vamos en orden, vamos a darle paso a Isis, recordar, son 18 minutotes. Yo de hecho, aquí los pongo. Entonces, en este sentido, pues sería esa situación, ¿no? Los 18 minutotes y después de esto, volver a contar sus relatos. Ya nada más voy a aceptar a Isis, que está aquí esperando. Muchas gracias por esperar, Isis. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Isis. ¿Cómo te encuentras? Bienvenida. Bien, soy nueva aquí. Andaba de paso y me gustó tu dinámica. Ah, pues muchas gracias. Bienvenida, un abrazote a la familia de Biografía del Misterio. Y pues ya viste la dinámica. 18 minutos, Sí, nos platicas tus historias, te dejamos los paneles para ti solita. ¿Te parece bien? muy bien, gracias. Adelante. Bueno, pues es más que una historia, en realidad pues es mi historia. Am, pues desde que soy una niña he tenido como una fascinación a todo lo paranormal. Y no sé por qué, porque mi familia es católica, en realidad. Y como que pues veían muy penado eso, ¿no? Pero pues yo desde que tengo 10 años he experimentado cosas paranormales. Mi primera experiencia fue, íbamos a la carretera porque se había quedado un tío mío estancado. Se le había apagado el carro, entonces fueron a rescatarlo. Cuando íbamos en carretera, yo iba con mi tío y con mi papá. Y yo tenía 10 años. Entonces íbamos en camino y hubo un accidente automovilístico donde lamentablemente fallecieron 2 personas. Entonces, pues yo era una niña. Realmente no sabía muy bien lo que estaba pasando. Solamente veía las cintas amarillas, policías y pues ambulancias y todo. Pero pues tuvimos que quedarnos ahí un cierto tiempo porque no nos dejaban pasar. Entonces, al estar ahí, yo veía a un muchacho a un lado del auto, que estaba totalmente destrozado, que caminaba de lado a lado. Caminaba muy desesperado.
y se agarraba la cabeza. Entonces, pues me llamó la atención. Entonces yo creí que necesitaba ayuda, pues estaba chiquita. Y le dije a mi papá, le dije, mira, pues ese muchacho a lo mejor necesita ayuda porque estaba solo. Incluso se agarraba la cabeza como muy desesperado y caminaba y solamente veía el carro. Pues así quedó. Nos dejaron pasar. Cuando nos dejan pasar, mi papá me tapa los ojos. Mi papá me tapa los ojos para no ver la escena, porque estaban sacando un cuerpo. Entonces me dice mi papá, bueno, ahora sí dime, ¿cuál muchacho si ahí no había nadie? Entonces yo le digo y le comento todas sus facciones físicas. Todavía recuerdo perfectamente, era un muchacho moreno, delgado, pues alto, tenía un pantalón negro, también unos tenis negros y una camisa azul, y traía un reloj dorado en la mano, creo que izquierda. Entonces, pues ya, le conté a mi papá, y pues mi papá solamente miró a mi tío, no dijeron nada. Llegamos de rescatar a mi otro tío que se había quedado en la carretera atascado. Entonces llegamos a la casa de mi abuelita y pues ya era tarde, ya eran como las 12 de la noche. Entonces yo le dije a mi papá que quería cereal, voy a la cocina, me sirve cereal y me quedo, estaba la cocina y a un lado el comedor, pero eran cuartos aparte. Entonces me quedo en el comedor a oscuras comiéndome mi cereal, mientras escucho que mi papá le dice a mi tío, ¿escuchaste lo que me dijo la niña? Y le dice, sí, pero ¿estás seguro de que no lo vio? Y dice, papá, no la dejé que lo viera. Pero, o sea, ¿viste el cuerpo? Le dice mi papá a mi tío. Y le dice, sí. Bueno, solamente un poco. Le vi la camisa y el reloj justamente era dorado. Entonces le dice a mi papá, ¿y tú le crees que no había visto al muchacho cuando lo estaban sacando? Y le dice, no lo vio porque yo le tapé los ojos. Entonces ahí pues yo me quedé confundida, yo no entendía qué estaba pasando. Y dice, a ver, ¿qué te dijo? Entonces mi papá le cuenta la descripción que yo le di del muchacho. Y mi tío pues dice, ¿y ya había visto otras cosas? Y le dice, no es la primera vez que me dice algo así. Entonces ya pues se quedaron nada más pues totalmente serios, como procesando lo que había pasado. Entonces pues yo seguía sin entender qué estaba pasando, pero con lo que yo escuché, pues obviamente ya me había dado una idea. Entonces esa fue la primera vez que vi a una persona que ya no tenía vida. Y una cosa que se repite mucho es que dicen las personas que, supuestamente, porque claro que hay personas que ven, pero también hay otras que no y dicen ver, todos afirman que no tienen pies, que los ven sin piernas, que los ven flotar. Yo he llegado a ver muchas veces en mi vida personas que ya no están en este mundo y se ven como una persona totalmente normal. Incluso no te darías cuenta que ya no está en este plano, solamente que desaparece de una forma muy radical muchas veces. O muchas veces te deja esa sensación de no sé qué estoy viendo, no sé cómo explicarlo, como que sus ojos son distintos. Y pues esa fue mi primera experiencia. Cuando llego a la adolescencia, resulta que eso se desató por 1000. Tuve 1 año y medio parálisis del sueño todos los días, sin mentirte. Y eso es científicamente, pues no se puede tener parálisis de todos los días. Entonces yo decía, ¿qué me está pasando? Porque mis parálisis no eran normales. O sea, era como si solamente pues sí, ¿verdad? Las parálisis es el cuerpo apagado y la mente y todo está reaccionando al entorno. Pero tenía desdoblamientos mientras me daban las parálisis del sueño. Podía salirme de mi cuerpo, ver perfectamente cómo estaba mi casa, con los focos apagados y todo, y podía caminar en mi casa. Entonces yo decía, esto ya no es parte de la parálisis del sueño. Aparte de que escuchaba voces, sentía que me tocaban el cuerpo y todo eso por 1 año y medio. Entonces como que cada vez me agarró más depresión, yo le contaba a mi mamá, mamá, me pasa esto y esto. Y típico de las madres, ¿no? Es por lo que escuchas, es por lo que ves en redes sociales.
es que ya no mires videos de terror. Y yo decía, es que no puede ser eso. Y ok, pues ya como que dejé de decirle todas esas cosas. Pero cada vez me pasaban más cosas. Y más, y más, y más. Una de mis experiencias de niña más fuertes fue en una casa donde yo tuve un accidente en una pierna. Entonces no podía pararme, ni sentarme, ni nada. Fue en la cadera. Entonces estuve como medio año en cama. Y en esa casa, del otro lado de la casa, pegada a la pared, siempre se escuchaban golpes. Eran 3 y luego 2, seguidos, como si se contestaran. Después escuchaba que subían las escaleras y dejaban caer canicas en mi techo, donde era mi cuarto. Entonces esto era todos los días, sin falta. Y resulta que el vecino, el que estaba a un lado, pegado a mi cuarto, era mi mejor amigo. Entonces, pues ahí estaba con sus hermanos, su mamá y todo. A mí me daba mucho miedo. Todas las noches yo lloraba. Entonces mi papá un día se hartó. Se los estoy resumiendo lo más que puedo. Pero se harta mi papá. Va a tocar a la casa del vecino, que es el papá de mi mejor amigo. Y le dice, bueno, ¿qué está haciendo tan noche que nunca nos deja dormir? El papá de mi mejor amigo se dedicaba a los gallos. Entonces él pensaba que pues a lo mejor estaba armando jaulas o algo y hacía mucho ruido. Pero le dice el papá de mi mejor amigo, pase por favor, pásele. Lo pasa a la casa, en el cuarto que era de mi mejor amigo y sus hermanos. Mi mejor amigo tenía una hermana más grande que él. Cuando mi papá pasa, los ve llorando a todos. Y le dice, justamente yo iba a ir a su casa ahorita a ver qué estaba pasando, porque todos los días se escuchan golpes en la pared. O sea que los golpes se escuchaban tanto del lado de mi casa como del otro lado. Como si la pared estuviera hueca y alguien estuviera golpeando a ambos lados. Entonces ahí nos quedamos pues sin alguna explicación. Lo que pasó es que mi papá me dijo, oye, ignóralos, no pasa nada. A lo mejor pues son huecos de la casa y no sé qué. Ya está bien, así quedó. Y pues, como te digo, pues tenía en ese tiempo, fue antes de la adolescencia, fue a los 10 años cuando tuve también ese accidente. Fue unos meses después de la primera vez que experimenté algo así. Entonces estuve, como te digo, en cama, pero me pasaba algo muy extraño. Todas las noches sentía que alguien se acostaba a un lado de conmigo, sentía cómo se hundía la cama. Poco a poco, hasta que alguien se quedaba a un lado de conmigo y me respiraba en el oído. Y yo estaba desde los 10 años muy perturbada por todas esas cosas que me estaban pasando. Pero yo ya no quería decirle nada a mis papás porque nunca me creían. Y yo decía, no sé, pues ¿qué gano? Nada más me van a regañar, pues me voy a sentir peor, entonces no les digo nada. Pero algo que yo no podía dejar pasar nunca, era que yo le decía a mi mamá todas las noches que tapara los espejos. A mí me daban terror los espejos en la noche. Yo no dejaba que mi mamá se fuera a acostar sin tapar los espejos. Mi mamá me regañaba, me decía muchas cosas de que es que eres muy exagerada, ya duérmete, no pasa nada, pero yo lloraba mucho hasta que tapaba los espejos con toallas, con cobijas, con lo que hubiera. Y pues fue en esa casa. Y no sé por qué me daban tanto terror los espejos. Y pues yo sé ahora, ya con más conocimiento, de que claro que son portales, y a lo mejor algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien ahí. Y pues en esa casa también se presentaron bastantes cosas. Había la presencia de un niño, que quién sabe si era un fantasma, pudo haber sido un demonio, no lo sabemos, pero jugaba con los hermanitos de mi mejor amigo. Y cuando yo me recuperé un poco, yo ya estaba en muletas y me agaché, había una rendija por la puerta de afuera de su casa. Me agacho, él tenía 2 hermanos más pequeños. Estábamos jugando a asustarlos. Los niños se meten a la casa, cierran la puerta y se quedan detrás de la puerta, pues viendo hacia afuera porque no estaba su mamá. Y yo me agacho, pues para seguir asustándolos, me agacho y logro ver por la rendija de abajo de la puerta y habían 3 parecitos de zapatos.
y unos muy peculiares, que eran rojos. Entonces yo le pregunto a mi mejor amigo, le digo, ¿cuántos hermanos tienes? Y me dice, ¿cómo no vas a saber cuántos hermanos tengo si tengo muchos años que pues somos amigos? Le digo, ¿cuántos hermanos tienes? Y me dice, me dice, tengo 2. Le digo, asómate abajo de la puerta. Hay 3 pares de zapatos. Hay 3 personitas paradas atrás de la puerta. Mi mejor amigo se asoma y dice, no hay nada. Ya ni siquiera están mis hermanos. Me vuelvo a asomar y ya no había nada. Pero en eso vuelvo a asomarme otra vez y se ven esos zapatitos rojos correr. Y pues así quedó. Dije, a lo mejor, no sé, soñé o no sé. Y así quedó. Porque yo no quería pensar tanto en eso y menos siendo una niña, honestamente. Pero una vez estaban jugando sus 2 hermanitos, habían 3 carritos montables dentro de su casa. Yo estaba un poquito mejor y fui a su casa y estábamos ahí. La mamá de ellos nunca estaba en su casa. Entonces la que por lo regular los cuidaba era la hermana mayor. Tenían 3 carritos montables, ponen los 3 carritos montables en el patio de su casa y hay que hacer una carrerita, vamos a hacer una carrerita. Y se suben los 2 hermanitos a 2 carritos montables, pero justamente como ellos decían jugar con un amigo imaginario, ponen el otro carrito montable a un lado, como si fuera alguien más a jugar con ellos. La hermana de mi mejor amigo, la más grande, empieza a grabar con su teléfono a los carritos montables y 1, 2, 3 y empiezan a avanzar sus hermanitos, pero empieza a avanzar el carrito que estaba vacío junto con ellos. Cuando vemos eso, salimos corriendo de la casa gritando, incluso pues ellos estaban llorando muy asustados y pues la hermana de mi mejor amigo tenía el video. Pero ya eso pues ya hace muchos años, ya no creo que exista. Pero ahí es donde me di cuenta que a lo mejor pues no estaba alucinando, no era que estuviera mintiendo, imaginándome cosas, porque coincidía perfecto el carrito que se movía con lo que yo había visto, los zapatitos rojos. Ahí estuve viviendo pues como 2 años más o menos en esa casa. Después pues ya nos cambiamos de casa y pues nosotros la verdad no teníamos mucha estabilidad económica y nos prestaron una casa, una tía. Y pues ahí vivían cerca otras 2 tías. Entonces pues ahí estaba toda la familia en la misma calle. Pero del otro lado pues vivía la tía de mi mamá. Y era como una privada muy pequeña, pero como no había tantas casas y era pura terracería, se alcanzaba a ver su casa desde la otra calle. Un día, ya yo tenía como 12 años, más o menos. 12, 13 más o menos. Y pues me dicen mis primas, vente, quédate en nuestra casa y que hay que hacer una pijamada y no sé qué. La casa de mis primas estaba en la mera esquina y se daba directamente hacia enfrente de la casa de la tía de mi mamá. Entonces les digo, sí, ahorita las alcanzo. Regreso a mi casa estaba como a 4 casas de donde yo me iba a quedar a dormir con mis primas. Ahorita las alcanzo, no, sí, voy por unas cosas. Entonces yo voy a mi casa, no recuerdo por qué iba, pero fui por algo. Cuando voy caminando, pues ya eran como las 10 de la noche y pues yo ya iba hacia la casa de mis primas a quedarme con ellas. Se me ocurrió voltear hacia enfrente donde estaba esa privada, donde vivía la tía de mi mamá. Y hay un pirul grandísimo, muy, muy grande, como que ya muy viejo, incluso está súper ancho. Y volteo y veo una figura colgando, un hombre colgando, pero la pura sombra, la pura silueta. Y como hacía mucho aire, se movía. Y pues yo me quedé pues estática viendo eso, queriendo averiguar qué era, porque yo decía, pues no puede ser, no sé, a lo mejor una piñata, algo que hubieran colgado ahí los niños, un columpio, no sé. Y me quedé viendo eso para saber qué era. Cuando le vi una forma humana, pues todavía me quedé aún más congelada. En la casa de mi tía estaba la cocina en la esquina, un patiecito y luego
el cuarto de ella. Entonces se prende el foco de la cocina, se apaga. Se prende el foco del patio, se apaga. Se prende el foco del cuarto que era de mi tía. Y habían unas cortinas medio azules, muy tenues. Y en eso yo veo que abre las cortinas. Pero no era mi tía. Era una mujer muy delgada, se veía muy pálida, muy ojerosa y tenía el pelo mojado. Abre las cortinas, suspira y voltea hacia el árbol y se pone a llorar. De la nada se apaga el foco. Cuando ella estaba en la ventana todavía, se apaga el foco. A mí me dio mucho miedo. Yo corro con la tía donde me iba a quedar con mis primas. Yo no podía ni hablar. No sabía qué estaba pasando porque esa mujer que yo vi no era mi tía. Y era la única que vivía ahí. Entonces, pues era algo inexplicable que estuviera otra persona que yo en mi vida había visto en la casa de mi tía. Yo llego sin poder hablar, pálida, incluso temblando. Me dice mi tía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y yo, tía, es que... Bueno, les voy a decir el nombre para que sea más fácil entenderlo. Le dije, tía, en la casa de mi tía Raquel había otra mujer y había algo colgado en el árbol. Y me dice, se ríe, y me dice, ay, tú estás loca, ya métete, ya ves, te hubieras venido con las niñas. Entonces nos iba a preparar un café, porque pues somos una familia que toma mucho café, y resulta que se le había acabado el azúcar. Y todavía ella, de mal hora, nos dice, vayan a la casa de tu tía Raquel a pedirle azúcar, porque no tengo azúcar. Entonces, pues mis primas, no, y qué miedo. Y yo pues mucho menos quería ir, pero tenía curiosidad si realmente yo lo que había visto, pues era lo que había visto. Entonces empiezan mis primas, no, y que no, y vayan. Entonces vamos mis dos primas, que eran 1 y 2 años más grandes que yo. Y yo empiezo a caminar y me quedo a medio camino y les digo, yo de aquí no paso. Pero ya todo se veía normal, ya no había nada en el árbol, todos los focos de su casa estaban apagados. Y ya dicen mis primas, ay, cómo eres miedosa, y córrele. Y yo me quedé en medio, me quedé viendo, porque ya no había nada de lo que yo había visto estaba ahí. Entonces me quedé ahí, estática también, y mis primas van, y de la nada regresan corriendo hacia mí, y dicen, vámonos. Nos vamos a la casa de mi tía donde nos íbamos a quedar, y mis primas le dicen a mi tía Raquel no está, la casa está cerrada con candado por afuera, o sea que nunca estuvo ahí nadie en la casa. Entonces mi tía le marca a mi mamá para contarle lo que estaba pasando con nosotras, que traíamos pues ahí pues mucho miedo. Y pues mi mamá le dice, ay hermana, ¿a poco no sabías? Mi tía Raquel ya tiene 1 semana que está en Torreón. O sea, no hubo nadie en la casa, ni hay nadie en la casa. Y a lo mejor regresa hasta los 15 días. Entonces, pues mi tía se quedó que estas están locas, ya no nos quiso hacer caso, nosotros no podíamos dormir y no queríamos ya salir tampoco. Así quedó. Cuando regresa mi tía Raquel, mi mamá y mi tía le platican todo lo que había pasado, todo lo que supuestamente habíamos visto y así. Entonces mi tía Raquel dice, qué raro, pero sí me da miedo, a lo mejor alguien se metió a la casa. Y pues dijo, pero cuando yo llegué pues no había nada forzado, todo estaba perfectamente en orden, pues no se robaron nada, no hay nada. Cuando mi tía le tocó pagar la renta, porque ella rentaba esa casa, le preguntó al señor pues si alguien más había vivido ahí o pues qué había pasado, y le contó la historia que nosotros le habíamos contado a mi tía. Entonces el señor le dijo a mi tía que esa era de las primeras casas que se habían construido ahí y que pues antes era puro cerro, no habían más casas, a lo mejor una, pero muy muy lejos de ahí. Entonces le contó que esa casa había sido habitada por 2 muchachos, que era una pareja joven, que pues desgraciadamente pues el muchacho andaba en malos pasos y pues le quitaron la vida y lo colgaron.
en el árbol. Y a la muchacha, para que no dijeran nada, la dejaron encerrada en esa casa. O sea que la muchacha también murió, pero no saben cómo, pero murió adentro de la casa porque no podía salir y no había nadie que pudiera ayudarla porque estaban en medio de un cerro. En ese tiempo no había más casas. Entonces, cuando yo escuché eso, porque igual lo escuché por andar escuchando pláticas de adultos, no porque me lo hubieran dicho a mí directamente, escuché que estaba platicando pues mis tías y yo pues ahí es donde acabé de recalcar que lo que yo veía no era imaginación y nunca lo fue, porque ya había hechos, ya no era solo lo que vi, sino que ya había una historia detrás. Y después empecé con sueños extraños. Soñaba que yo era otra persona. Soñaba que yo era otra persona viéndola como si viera la vida de otras personas que hasta la fecha no sé qué significa, no sé qué es, no sé si sean vidas pasadas o sean personas difuntas que me quieren mostrar su historia. Porque me sueño con otro físico, puedo verme y siento que esa es mi realidad. Y es como si estuvieras viendo una película, pero en primera persona, no en tercera persona. Tú estás viendo una historia de unas personas a través del cuerpo de alguien más. Y esos sueños me consternaban mucho porque siempre me mostraban muertes. Siempre. Y pues yo no entendía. Yo decía, estas personas nunca en mi vida las he visto. ¿Por qué sueño con ellas? Hasta la fecha me sigue pasando que yo sigo soñando con vidas de personas que no conozco. Y pues yo empecé a investigar mucha psicología, mucho análisis del sueño, sobre descubrir si a lo mejor era algún tipo de trastorno o algo que me sucedía. Pero fui a diagnosticarme, fui a terapias y todo estaba bien, entonces yo decía, a lo mejor yo pensaba honestamente que tenía esquizofrenia. Yo decía, escucho voces, veo cosas que no están ahí, tengo sueños muy extraños. Para mí era algo más a lo mejor psicológico, pero después me di cuenta que no, porque no los veía todo el tiempo. Incluso pasaban meses sin que yo viera nada. Y pues empecé aquí en TikTok hice un amigo que también le gusta mucho lo paranormal, lo cual me ha servido mucho de guía en este tiempo. Y sin saber nada, absolutamente nada de magia, ni nada más que podcast y todo eso, decidí empezar con el tarot. Dije, bueno, quiero experimentar. Sin saber nada de tarot, yo sé que practicar el tarot se requiere muchísimos años de práctica y tienes que estudiarlo muchísimo, pero yo tenía menos de un mes de practicarlo porque lo estudié por encimita. Hice aproximadamente 35 tiradas de cartas a personas totalmente distintas y en todas acerté. Para mí eso tampoco es normal porque yo no tengo experiencia. Honestamente, yo no tengo ninguna experiencia con el tarot, ni con la magia, ni con nada, como para acertar en la vida de tantas personas. Y ni siquiera fueron presenciales, fueron por aquí por TikTok. O sea, no puedo explicarme tampoco eso. No es como casualidad. ¿Cómo voy a saber la vida de las personas que no conozco, que están en otras partes del mundo? Y tampoco eso lo logro entender y creo que ya me pasé de tiempo. Pregunta, A ver. antes de que te nos vayas, Isis, ¿estás haciendo ahorita entonces algún tipo de transmisión o algo así que tenga que ver con el tarot? No, yo hice un grupo de amigos aquí en TikTok, solamente me subí a platicar en realidad, pero pues les dije, quiero practicar tarot y me dijeron, no, pues nosotros somos tus ratones de laboratorio, tú dale. Y empecé con ellos, entonces empezaban a llegar más personas curiosas y diciendo, no, pues yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero. Y así fui experimentando. Pero, o sea, realmente hay personas que llevan años en el tarot y
muchas veces ni siquiera aciertan. Y yo, sin tener ninguna experiencia previa, pude acertar con muchas personas. Y era extraño porque yo sabía exactamente qué decir. Como ni siquiera lo pensaba, ¿sabes? Simplemente fluía. Entonces tampoco logro entender eso. Hay muchas cosas que no entiendo. La más perturbadora que me ha pasado hasta ahorita, escuchando una transmisión en vivo, llegó una madre que había perdido a su hijo hace 3 meses. Lamentablemente, pues, se quitó la vida. Y empecé a sentirme muy mal. Empezó a doler mucho la espalda, empezó a doler la nuca y empecé a tener un zumbido de oídos muy, muy, muy fuerte. Entonces, al tener ese zumbido de oídos muy fuerte, pues me empecé a desesperar de qué me está pasando. De la nada empiezo a escuchar la voz de un hombre. Y no físicamente, es que es muy extraño, porque no es físicamente, es como si en tu mente la voz de otra persona se infiltrara y te dijera cosas. Entonces empecé a sentir una tristeza muy profunda, una tristeza que jamás había sentido. Empecé a llorar, las lágrimas se me salían y yo decía, pero es que yo no estoy triste, yo estaba perfectamente bien hasta hace unos minutos. Y empiezo a escuchar la voz de un hombre llorando que decía, te amo, mamá, te extraño, hice esto para protegerlos, perdóname. Y yo empecé con una frustración, empecé a decir, no, ya no quiero escuchar nada, yo no quiero escuchar nada. Y lo curioso es que empecé a ver imágenes del suceso, de su muerte. Esa persona, no recuerdo si es de República Dominicana, no sé de dónde es, la verdad. Porque en cuanto yo empecé a escuchar eso y a ver esas cosas, me salí del en vivo, empecé a llorar, empecé muy desesperada porque yo sentía que algo que no era mío o que no era yo estaba dentro de mí. Entonces, fue una experiencia demasiado fuerte que espero no volverla a vivir, honestamente. Fue muy traumática. Le marco a una amiga, me tranquiliza y me dice, bueno, puedes decirle a la señora, pero se dice que si les haces un favor, no te dejan en paz. Cada vez te van a ir buscando más. Y si tú ya no quieres volver a vivir esto, pues no debes de hacerles caso. Entonces yo no sabía qué hacer, porque ya me había pasado anteriormente en un sueño que me buscó un punto y me empezaron a pasar poltergeist en mi casa. Y se empezaron a volver un poco agresivos hasta que le dije a la persona que me había dicho que le dijera lo que él quería decirle. Y desde ahí ya no pasó nada. Entonces yo tenía miedo de que otra vez pasara lo mismo, que otra vez hubiera mucha actividad poltergeist en mi casa y que no me dejara en paz. Pero entonces, pues yo hablé, le dije, ¿sabes qué? No puedo ayudarte, lo siento mucho, no estoy preparada para esto y por favor retírate de mi casa. Y así quedó, me dice un amigo, no pienses demasiado en eso, tú descansa. Dije, pues es que es imposible que yo pueda dormir después de esto. Mi hija pues tiene 2 años, puso el control en un mueblecito, el control de la tele. Yo seguía hablando con mi amigo para que me tranquilizara y el control de la tele se arrastró muy bruscamente por el mueble. Y dije, no, ya valió. Otra vez van a empezar a molestarme hasta que haga lo que ellos quieren. Pero pues honestamente no quise hacerlo. No me siento preparada para que me estén buscando y volver a sentir esa sensación una vez más, porque fue la primera vez que me pasa así y realmente es muy traumático, no es tan bonito como piensan que es en las películas, ¿no? Que es como que toda la gente se basa en las películas, pero la verdad no es así. No sé, se siente muy, muy feo. Igual, con el tarot hubo una persona que pues le hice como algo un poco más privado. Yo no les cobraba nada porque yo estaba aprendiendo. Y tuve un desdoblamiento y vi a la persona que era su hermano, que ya había fallecido hace muchos años. Y también pero eso fue más amigable porque la persona pues no me agredía nada, me saludó muy contento, muy amistoso y solamente se reía y cuando yo regresé a mi cuerpo
pues sí me quedé choqueada porque ni siquiera me di cuenta. O sea, yo creí que estaba despierta, que estaba consciente hasta que regreso a mi cuerpo. Me doy cuenta de que no estaba despierta. No sé, son muchas cosas, honestamente, las que me han pasado. Y pues más en los últimos años como que se han desarrollado muchísimas más cosas. Y yo no practico brujería, yo no soy tarotista, yo no soy nada, soy alguien que está aprendiendo a conocerse nada más. Bueno, primero que nada, muchas gracias por todo este cúmulo de historias que ya nos hiciste llegar. Y aparte de eso, pues es una situación bastante interesante. Muy interesante por todo como ha sucedido cronológicamente desde tu infancia hasta el día de hoy. Y acabas de decir algo sumamente muy bueno, que sería la parte de ir conociéndote poco a poco. Porque eso va a generar situaciones muy en pro de tu bienestar espiritual, energético, mental y personal. Eso es muy bueno. Ojalá sigas por ese camino y si es que te sucede algo más y algún día quieres llegar a contarnos algo relacionado con el tarot, eres bienvenida, ¿eh? Igual estaría bueno que en algún momento pudieras ingresar con tu tarot y que le pudieras hacer a lo mejor alguna que otra plática a alguien. Y sería muy interesante. Ojalá que sí puedas y te doy la bienvenida, primero que nada, la bienvenida a Biografía Muchas del gracias. Misterio. Aquí tu familia para la próxima que gustes, aquí te vamos a esperar. Y pues, no sé si quieras agregar algo para finalizar con tu participación. Pues nada, estoy muy agradecida porque me dejaron subir y muy probablemente nos estaríamos viendo seguido. Tengo mucho que contar. Bueno, nosotros aquí te vamos a estar esperando, ¿eh? Donde no vengas, ahí te ponemos algún tipo de sanción para que... Espero les haya gustado mi historia muy resumida, honestamente, pero quise contar lo más que se podía. Claro que sí, no te preocupes, y va a haber más tiempo. Lo que pasa es que como son bastantes, tengo que darles un Sí. tiempo determinado para que los otros puedan subir a contar sus historias. Pero no te preocupes, para la próxima aquí te esperamos y te agradecemos un fuerte abrazote hasta donde te encuentres, Isis. Gracias y pues que Muchas tengas una gracias. excelente noche. Buenas noches. Igualmente, bye. Bye. Vaya, de todo muchachos, de todo. No se me desesperen. Vamos a ver cómo se encuentra la tabla de solicitudes y ya posteriormente a eso vamos a dejar entrar a los demás. Ya casi llegamos al final de este programa, entonces para todos los que nos están acompañando, ahorita, qué curioso, teníamos más solicitudes, por eso les comenté que no se me desesperaran. Ya teníamos bastantes solicitudes, tenía aproximadamente como unas 8. Ahorita nos quedan 2 que serían de Galdis y también de Vero Hernández M o HDEZM, que serían esas las únicas dos. Entonces ya nada más necesito que me verifiquen por aquí si es que quieren llegar a subir a contar sus historias en los comentarios o si es que no, pues no hay ningún inconveniente. ¿Qué otra situación tenemos por aquí? Recuerdo que había un usuario por aquí, déjenme buscarlo. Creo que era Rodolfo Yepes, si no estoy mal. Rodolfo, me dijo que iba a mandar su historia, pero no, no tengo nada en las solicitudes de mensajes. Ya revisé desde hace ratito para contar su experiencia, pero no tengo nada todavía. O por lo menos aquí en las solicitudes, a mí hasta el momento no me ha salido nada. De hecho, lo estoy revisando constantemente para que nos cuente su historia, que sería de los primeros que nos mandó. No, sí, o sea, sí tenemos que aceptar la solicitud, pero no tengo solicitudes por el momento. No tengo ninguna solicitud para que le llegue su historia, mi historia. No, miren, aquí tengo, ya. Perfecto, Rodolfo. Justamente acabo de volver a actualizar y dice por aquí, buen día, soy Rodolfo y soy de una ciudad llamada Navojoa, claramente que la conocemos, esto está en Sonora y soy investigador y en una ocasión me tocó investigar un caso a las afueras de la ciudad. Ya nada más,
Esperamos a que nos mande por completo la historia y la vamos a dar con lectura aquí en Biografía del Misterio. Y mientras tanto, vamos a revisar lo que son las solicitudes para ver qué es lo que está sucediendo, si tenemos que volver a reactualizar la página para que no, solo tenemos esas dos. Háganme favor de confirmar si realmente quieren, subir o si no. Dice por aquí. Ajá, nada más me sale una parte muy corta. Es una parte sumamente corta que sería nada más esta parte. No me sale otra cosa más. Pero entonces, ¿qué te parece si leemos esa situación? Dice por aquí, Rodolfo. Buen día. Yo soy Rodolfo y soy de una ciudad llamada Navojoa, Sonora. Soy investigador y en una ocasión me tocó investigar un caso a las afueras de la ciudad. Era un rancho llamado Bacabachi, que es conocido por haber muchas víboras de cascabel. Y en esa ocasión iba solo, cuando de repente en medio de la nada escucha que platican en voz baja y entre los arbustos veo una fiesta de liebres. Estaban conviviendo entre ellas, la verdad, que no entendía lo que se decían, pero estaban paradas en sus dos patitas y de repente una voltea y me mira y salen corriendo las demás. Esto es lo que nos mandó Rodolfo Yepis. Muchas gracias primero que nada por mandarnos tu experiencia, por mandarnos esta parte. Los exploradores se arriesgan mucho a este tipo de temas, a situaciones paranormales y situaciones como esas. Dijo que era cortita. Ah, perfecto. Perfecto. Gracias, Rodolfo. En esa situación. Si hace algún tipo de contenido, vayan, síganlo, chequen su perfil para que veamos si sucede algo. Dice por aquí Michelle. Saludos, Mitch. Qué bueno que ya nos estás acompañando. Si quieres, yo subo. Pues, ¿qué te parece si cerramos con tu participación, Mitch? Que sería la última. Nada más mándame la solicitud y ya con eso cerramos para que nos vayamos contentos el día de hoy y ojalá que Isis en algún momento determinado ella pueda volver a subir para platicarnos más sobre este tema del tarot y aparte de eso pues que igual se aviente una que otra lectura si es que ella lo considera viable o si es que ella lo considera bien y de esa forma pues podríamos hacer una dinámica muy interesante. Fíjense qué interesante, nuevo contenido sobre eso. Pero en mis tiempos libres leo tarot y veo y hablo con gente que ya no está en este plano. Bueno, ya nada más, déjenme verificar, pero me parece que Mitch ya no está. Entonces, en ese sentido, muchachones, pues, ¿qué creen? Vamos a terminar esta historia o más que nada esta transmisión de historias, mitos y leyendas. Me dicen el mentalista. Y el día de mañana terminamos de contar la experiencia de la casa abandonada desde donde nos quedamos, que sería el apartado donde el muchacho pues hurta en su casa. Miren, se las voy a contar ya ahorita, en este momento. Vamos a terminar con esta experiencia del muchacho. Resulta ser que el chico, permítanme, déjenme abrir esto. Listo. Resulta ser que el muchacho nos comenta todavía, posteriormente a esto del hurto, dice... Por esa ventanita pudieron haber sacado varias de mis cosas. Tenía ahí lo que dice que era una base de cama, también tenía lo que sería un cilindro o un tanque de gas, tenía un horno de microondas, una cafetera y tenía ropa y temas como esos. No había muchas otras cosas más, ya que la casa apenas la estaba arreglando. El muchacho dice que en la parte de afuera donde había realizado este pequeño jardín loft o algo así por el estilo, no había ningún desperfecto, no había ninguna situación extraña. Posteriormente a esto, el chico nos hace referencia nuevamente de estas gotas de líquido hemático y este polvillo. Dice que era un polvillo parecido como si alguien hubiera regado cemento o polvo de cemento a lo largo de su piso en la casa. El muchacho también nos hace mención de que se podían observar
pura y netamente lo que eran las huellas marcadas de unas botas de alguien que calzaba muy grande. Consecuentemente, aquí hace referencia de algo muy extraño. El chico relata que ya no sabía porque estaba en una situación de incertidumbre. El temor a que en algún momento mientras él se encontrara dentro del domicilio, este tipo de personas ingresaran a la casa y ya no solo se llevaran cosas materiales, sino que también le hicieran daño a él. Nos dice lo siguiente. Pasaron varias semanas para que yo pudiera regresar a la casa y pasaron varios días para que yo pudiera volver a quedarme una sola noche en ese lugar. Después de todo este tema, de darse cuenta que habían robado en su casa y cosas así, el muchacho empieza a volver a recobrar un poco la confianza en este lugar, pero aquí es en donde vienen situaciones muy curiosas. El chico, después de unos meses del robo, se va a vivir ya normalmente a esta casa. Empieza a ser conocidos a lo largo de esta calle donde se encontraba la comunidad y curiosamente se hace conocido de una familia que vivía a unas 3 casas aproximadamente. Él menciona en específico que en esta casa el hijo de la señora, que aproximadamente tenía su edad, era un buen conocido de él. Se empezaron a hacer amigos y de vez en cuando los fines de semana salían a tomarse unas bebidas embriagantes, en este sentido, en un depósito de este tipo de bebidas que se encontraba por ahí. Él nos dice que llegó un momento, ya platicando con este muchacho, que le dijo, ¿cómo es posible que tú vivas en esa casa? Y entonces se le preguntó, ¿pero por qué? O sea, ¿de qué se trata, no? Para esto, su amigo le comenta que en esa casa se hablaba ya no solo del trascendimiento de la señora, sino que ahí habían trascendido muchas otras personas más, tanto familiares de ella como situaciones extrañas de hace mucho tiempo. Y esto hace mención de que había trascendimientos de personas como tal que no tenían una explicación. Era una situación muy curiosa, y se contaban muchas historias alrededor de esa casa, desde lamentos, desde golpes en este zaguán metálico que se podía abrir, y situaciones así por el estilo. El muchacho relata que él nunca había sentido algún tipo de energía malsana o algo así dentro de la casa mientras él estuvo viviendo ese tiempo ahí. Dice él, no sé si es la sugestión. No sé si realmente mi cabeza me jugó chueco en ese momento, pero después de que hablé con tal, porque dice su nombre, o sea, después de que hablé con tal, empezaron a ocurrir cosas. Lo primero que pasó fue que la casa todavía estaba vacía. Yo no tenía ningún mueble en la casa. Entonces, lo único que se podía escuchar era como alguien en las madrugadas estaba caminando alrededor de la casa, y con alrededor se refiere a la parte del patio. El muchacho nos menciona también que un día llegó el momento en el que estando dormido, escuchó perfectamente cómo alguien abría la puerta de la casa, y él nos dice que para abrir la puerta de la casa tendrías que haber ingresado al zaguán y posteriormente abrir la puerta que se encuentra dando a lo que sería la cocina para que de esta forma atravesaras esa zona y llegaras al otro cuarto que él utiliza como una pequeña sala y que divide con una situación de unos pequeños muebles para lo que es su cuarto. El chico menciona también que en ese momento cuando él escuchó que alguien estaba abriendo la puerta, él, porque su puerta era metálica, que hizo mucho ruido, él se levantó rápidamente. A la hora de incorporarse el chico, fue de una forma lenta, la cual asomó la cabeza y se dio cuenta, así lo menciona. Me asomé por la puerta que divide los cuartos y sí, en efecto, la puerta estaba abierta. La puerta de la cocina se encontraba abierta. Él dice que se le hizo muy extraño. Sale de lo que sería la casa a esta parte del garage y se da cuenta también que tiene unas lámparas que son de estas de movimiento, solares, pero que cuando pasa alguien, pues estas lámparas se activan. Entonces se da cuenta que están activadas y alcanza a observar del lado izquierdo, en donde se encuentra la entrada, lo que sería la puerta de su casa del zaguán abierta. Una situación completamente extraña.
El chico relata que en ese momento lo que hizo fue sentir como escalofríos, pero ya no solo por la situación paranormal, sino porque dentro de casa posiblemente alguien se estaba metiendo. El muchacho sale de la casa, se queda en la parte de afuera, le llama a la policía y entonces cuando arriba la policía llegan y el chico se encontraba en la parte de afuera. Él nos hace referencia de esto, dice, me salí hasta en short, dice, esa noche pasé mucho frío. Cuando llegaron los policías les dije que alguien había abierto mi casa y que no solo habían abierto la puerta de afuera, sino también la de adentro. Los policías ingresan a la casa y entonces se dan cuenta que no hay nadie. No había ninguna otra persona que estuviera andando o merodeando la casa. Después de toda esta situación, el chico también hace referencia que los policías le dijeron que no se preocupara y entonces llegó a un acuerdo con ellos. Les dio una cantidad módica para que ellos pudieran quedarse en custodia, ya que como esto era una comunidad como tal, entonces no había una situación en específico que ameritara que ellos estuvieran en otro lugar determinado. Podrían quedarse perfectamente en esta calle, ya que era una de las calles principales donde se encontraba la casa. Por ende, quedaron de acuerdo en eso. Ustedes se quedan aquí afuera, si yo llego a percibir algún tipo de sonido, les hablo, les grito y entonces de esa forma ustedes ingresan a la casa. Así quedaron, una módica cantidad por la cual ellos podían ingresar y poderse quedar ahí fuera de casa, porque pues la patrulla se podría quedar estacionada ahí. El muchacho relata que toda la madrugada trató de descansar un poco, sin embargo, no lo pudo hacer a pesar de que estos oficiales de la seguridad se encontraban a la salida de su casa. Esta situación le generó pues bastante incertidumbre, pero aquí es en donde nos relata lo siguiente, que en los días subsecuentes se empezó a dar cuenta que en la casa donde él vivía había ciertas partes extrañas. Tenía que reparar ciertos lugares. Dentro de esta casa en donde se encontraba el jardín que le gustaba, que había medio acondicionado con estas tarimas y este piso de tarima, se dio cuenta que había que reparar ciertas cosas. El patio tenía algunos hoyos. Entonces el muchacho dijo, yo creo que le voy a pasar algún tipo de máquina o vamos a quitar esto y cosas así. Manda a traer a su papá, manda a traer a unos tíos y entonces llegan a la casa, empiezan a arreglar esto y curiosamente lo que sacan de ese lugar no se lo esperaban, ya que dentro de estas fauces de la tierra se encontraba el producto óseo de animales y posiblemente de personas. El chico relata que posteriormente a esta situación, su padre le dijo, ¿sabes qué? Esto no está bien. Esto no está bien porque ellos deberían de estar enterrados. Así lo dijo, enterrados en un cementerio. No deberían de estar ellos aquí. El chico dice que su papá le comenta esa situación y entonces él no sabía qué hacer, si dar parte a las autoridades para que llegaran o qué hacer. Después de esto, regresan lo que serían estos productos óseos, tanto de animales como posiblemente de seres humanos, al interior de la tierra. Y entonces ahí es en donde se empieza a descontrolar todo. Nos dice, después de esto, todo se descontroló. El muchacho, de las primeras cosas que llegó a tener, fue que en algún momento determinado, y así me lo hace saber, o así me lo explica, dice, ¿alguna vez has escuchado cómo un carro con sonido o con audio hace que los vidrios vibren? Dice, así empezó a suceder. Una noche yo me encontraba en la casa, de hecho estaba preparando algo de cenar, y de un momento a otro todos mis vidrios empezaron a vibrar fuertemente. Cuando me di la vuelta, pude observar que estos vidrios todavía seguían temblando. Se escuchaba cómo vibraban, se escuchaba cómo temblaban. Después, el muchacho nos hace mención de que se dio cuenta que no había una razón aparente para que este tipo de vibración o sonido pudiera hacer eso con sus cristales. El chico también hace mención de otro de los eventos. Un día iba entrando a la casa. Entonces, ese día yo dejé estacionado el carro afuera, porque nada más venía por unas cosas y me tenía que salir para regresar al trabajo. Cuando yo iba ingresando a la casa, después de tomar mis cosas y ya prepararme para salir, dice, en la parte de afuera yo pude ver perfectamente que alguien estaba caminando. Lo único que alcancé a ver es una sombra, porque
la puerta tiene una cortina, entonces no se alcanza a ver del todo. Lo único que pude ver fue una silueta caminando como si fuera una sombra. Después de eso, el muchacho nos relata que salió de casa y se dio cuenta que esa sombra era inexistente. No había una sombra ahí o una figura de alguna persona que estuviera caminando dentro de casa. El chico también relata que posterior a esto ya empezaron a suceder otro tipo de temas, ¿no? Temas como lo que serían estos pasos, pero ya más constantes y situaciones así. Él nos hace referencia también de que llegó un momento en el que no sabía qué hacer con la casa, porque pues al final de cuentas sus ahorros se habían invertido en ese lugar y después de todo eso que estaba sucediendo ya no sabía qué hacer con la casa. Y eso es real, muchachos. ¿Qué es lo que haces? Al final de cuentas es tu casa. ¿Cómo corres a este tipo de entes? ¿Cómo los sacas? Entonces, aquí es en donde nos da una respuesta concreta a ese tema. Él acude a la iglesia de la comunidad y entonces cuando llega el padre, un padre que conoció a la dueña de la casa, le dice al muchacho, y él nos menciona, el padre no es muy grande, no es una persona muy vieja. Yo le dije que necesitaba ayuda en específico para poder bendecir mi casa. El padre me dijo que sí. Acudió a la casa y cuando llegó me dijo, es la casa de doña tal, ella trascendió hace apenas tanto tiempo. Si yo la conocía muy bien, de hecho ella iba a la iglesia cada cierto tiempo y se iba a confesar. Y entonces el padre dice a este muchacho que llegó el momento en el que hizo un comentario, dice, vamos a tener que emplear una oración especial y algo, porque doña tal, cuando se confesaba, contaba cosas bien fuertes. Entonces, pues el chico se queda sorprendido por estas aseveraciones del sacerdote que era de la comunidad. Dice que posteriormente a esto, el sacerdote le comentó que ya después de hacer la limpia no iba a estar nada mal. El muchacho relata que hasta el día de hoy se siguen escuchando pasos, pero esta parte del garage, o sería en la parte de la entrada, que muchas veces llega a escuchar algún tipo de sonido como si alguien rasgara parte de donde él duerme, que tiene una ventana que da a este garage, parte donde él duerme, en lo que sería la pared, alguien estuviera rasgando con un tipo de palo o algo así, porque así se escucha, madera rasgando el cemento de ese lugar o el recubrimiento de ese lugar. El chico también hace mención de que en esta casa algunas personas que han ido de su familia mencionan que se siente un ambiente de tristeza, también un ambiente de hace muchos años y que si él no se da cuenta del olor que tiene la casa, que es un olor como a viejo, como si fuera un olor a polvo, a mucho tiempo y que si no le ha generado alguna molestia. Él también pues nos menciona que no se había dado cuenta de eso y que tampoco lo había percibido de todo, pero es una situación que quiere mejorar. Hoy por hoy sigue viviendo en esa casa, ya le hizo algunas adecuaciones, no ha sacado como tal el producto óseo, me imagino, porque tampoco hace mención de eso, pero creo yo que es una historia, una experiencia sumamente interesante el hecho de que una persona se acostumbre a este tipo de temas, ¿no? Se acostumbre. Yo siempre lo he dicho, es muy complicado que te acostumbres a estar viendo fantasmas, temas y situaciones como esas, ¿no? Pero bueno, en el caso de este chico, pues al parecer sí se acostumbró. Entonces, es una historia muy interesante, es muy cortita como les digo, pero creo yo que es muy interesante. Recordarle a todos los que nos hacen favor de enviarnos, como Julián en este caso, que nos hizo el favor de enviar su experiencia, agradecerle a todos y cada uno de los que nos lo envían, y pues más que nada mandarles saludotes a los seguidores que se animan para que nosotros pongamos voz en sus experiencias, en sus historias y en sus relatos. Amigos míos, el día de hoy ya estamos en la recta final de esta transmisión. Recordarles a todos seguirme en las redes sociales y si tú quieres realmente apoyar a Biografía del Misterio, aunado a que gracias a todos los que nos mandan sus donaciones, sus regalos, aunado a eso, si tú quieres apoyarme, lo único que tienes que hacer es compartir los videos que yo subo. Con eso es más que suficiente, me ayudas mucho. Si no puedes donar, no te preocupes, comparte los videos, con eso es más que suficiente, para que más personas lleguen a esta gran familia de relatos, de historias, mitos y leyendas. Entonces, no te preocupes si tú ves que por ahí tenemos muchas personas que de un momento a otro donan, tú lo único que tienes que hacer, si no se puede llevar a esa situación,
es compartir los videos de Biografía del Misterio. Con eso sería todo, muchachos. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Les manda saludos y un abrazote de su amigo Biografía del Misterio.